Mis hermanos, yo quiero en esta oportunidad hablar sobre un tema que estamos acompañando en todo el mundo, ¿no? No hablar sobre el virus, nada disso, porque ya es suficiente los periódicos, o que se pasa en la tele. Quiero hablar sobre el tema miedo. Miedo que desactiva. À luz da Bíblia, vamos tratar sobre este tema, ¿no? E queremos invitar a usted para lermos um texto acá em Gênesis capítulo 3, versículo 8 a 10. Gênesis capítulo 3, versículo de 8 a 10, que diz assim: E oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Miren, hermanos, o que es miedo? O que es miedo? Nosotros sabemos que miedo é um tipo de dispositivo natural de nuestro cuerpo. Todos nosotros tenemos miedo, y isto é normal. Sin miedo, nosotros perderíamos la vida con mucha facilidad. Como disse, é como um dispositivo que nos impide de sofrer danos. É importante ter medo. Precisamos ter medo. É natural ter medo, não? Se você está passando por um abismo, um penhasco, uma montanha, e aí você mira para baixo e seu corpo naturalmente lhe diz, através de seus impulsos emocionais, de sua intuição: apártate de aí, não te acerque deste lugar, porque é peligrosíssimo. Então, se você se aparta, ou seja, o medo funciona como um tipo de proteção. As pessoas que tentam vencer este medo e se apresentam como intrépidos, como pessoas que não têm medo, certamente vão morrer mais temprano, vão morrer mais cedo, quero dizer. O medo é um limitador. O medo é aquele que te mantém salvo. Então é importantíssimo ter medo. Pero que existe o medo que não é saudável, que não te protege, que não te ajuda em nada. É justamente o medo que vai te paralisar e que vai atrapalhar tu comunhão com Deus. O que quero dizer é justamente me baseando acá no texto que acabamos de ler, en la palabra de Dios. El miedo impidió de Adán tener una comunión con Dios. Estaba estudiando sobre este tema y encontré un acontecimiento que involucró una señora llamada Elizabeth Fritz. Ela passou durante 24 anos de sua vida encarcelada, detenida em um porão de uma casa por seu próprio padre. Este homem chamava-se Joseph Fritz.
Isto tudo aconteceu em Amsterdã, na Áustria. E o que aconteceu durante 24 anos, essa chica foi detenida neste porão, de forma que solamente seu padre sabia disto. E ele, durante estes 24 anos, violou sua hija. E tuvo com ella 7 hijos. Uno destes hijos murió después de nacer, y este hombre quemó su cuerpo. Era un hombre muito malo, ¿no? Terrible. Y lo que acontece es que él no decía nada a su esposa. Mantenía esta hija apartada de su familia y violaba a esta hija. Como dice, tuvo 7 hijos con ella. Uno hijo murió. ¿Y cómo él hacía para que la madre de esta hija no viniese a tener una desconfianza de lo que estaba aconteciendo? Él obligaba a esta hija a escribir cartas y decir que estaba en viaje. Bueno, este hombre sacó 3 de estos 6 hijos que estaban vivos y puso para vivir con la propia esposa de él. Y un día, una de estas chicas tenía 19 años ya, y ella se enfermó. Y lo que pasa es que este hombre, que era su propio padre y abuelo al mismo tiempo, llevó a esta chica de 19 años para el hospital. Y ella tenía una enfermedad rara. Lo que pasa es que los médicos pidieron a este hombre, responsable por aquella chica, para traer la madre de esta chica, porque la enfermedad precisaba hacer unos estudios de sangre en la madre de esta chica. Y ahí este hombre trajo entonces su hija, que estaba presa durante 24 años, y salió para el hospital. Claro, aquel era el momento de ela huir, de ela salir de aquel cautiverio, pero que había tanto miedo que dominaba aquella chica, aquella señora ya, que ella no conseguía hablar nada, pero que juntó toda su fuerza y escribió un billete, un papelito, y escribió en un papel y puso dentro de la ropa de la hija que estaba en el hospital. Y cuando los médicos pusieron la mano, vieron aquel papel, aquella cosa escrita, y descubrieron todo lo que aquel hombre había hecho con su hija y con sus nietas, que eran también sus hijas. Una cosa totalmente diabólica, ¿no? Y este hombre fue llamado por la policía y dice que él confesa todo ese crimen, esta malignidad, y fue sentenciado a cadena perpetua. Pero que la pregunta era, ¿o que llevaba esta señora por nombre Elizabeth Fritz a soportar 24 años de tanto sufrimiento? Justamente o que yo quiero hablar ahora, sobre este miedo que paraliza, que desactiva las personas, ese miedo que atrapalla, que no es saludable, que no le permite ser feliz, que desarrolla una convivencia mala consigo mismo. Este miedo no viene de Dios. Mire, quien tiene cierto tipo de miedo se ve imposible de tomar cualquier tipo de decisión. El miedo, que es diabólico, él paraliza las facultades mentales de la persona. Por ejemplo, una persona, no sé si usted ya miró algún video de terror,
Cuando una persona está en la película siendo perseguida y ella entra en su auto y está siendo perseguida por un maníaco, por un asesino, por algo así, y ella intenta poner la llave de su auto en la ignición y no consigue de tanto miedo que hay en su cuerpo, en su mente. Y ahí cosas tan fáciles que comúnmente faría hasta de ojos cerrados, no consigue hacer en un momento de pánico, en un momento de miedo. Porque el miedo diabólico, él consigue hasta mismo impedir que las personas practiquen cosas naturales de su día a día. Por ejemplo, la historia de David. Nosotros vamos a encontrar, hermano, David y Goliat, este hombre que tenía 3 metros de altura. Era grandísimo este hombre. Estaba mirando hoy el hombre más grande no libro de los récords. Este hombre más grande, me parece que tiene 2 metros y 54 centímetros. Y no causa pánico alguno. Usted puede ir en la internet y consultar y poner el hombre más grande del mundo. Y usted va a ver un video y es un hombre totalmente inofensivo. No es su tamaño que causa miedo en las personas. No, es su comportamiento. Su comportamiento sin causar pánico en nadie. Las personas se acercan de él y él hace un cariño. Y bueno, no es su tamaño que causa miedo en las personas. No era el tamaño de Goliat que causaba miedo en las personas, y sí sus palabras. Nosotros vamos a encontrar en la historia de David este gigante desafiando con palabras de pánico, de miedo. Y luego estas palabras entraron en la cabeza de las personas y la gente estaban con miedo por sus amenazas, por sus palabras desafiadoras, porque decía: ¿quién es capaz de desafiarme, de un duelo conmigo trabar y nosotros pelearmos y quien vencer, su pueblo va a dominar sobre el pueblo del derrotado? La Biblia va a mostrar, hermano, que David fue el único que no permitió que su miedo le dominase. Y si usted me pregunta: pastor, ¿usted cree que el miedo había allí en aquel momento de David con Goliat? Claro que sí, hermano. Ciertamente, David estaba con miedo, pero que no es problema tener miedo. El gran problema es permitir que este miedo venga a dominarte. Y ahí va a te paralizar. Y ahí no va a permitir tú tomares ninguna de las decisiones. Como dice, hasta mismo las cosas más simples, usted no consigue hacer cuando está con miedo. David tuvo 2 experiencias. Mató un oso y mató un león. Y la Biblia dice que él iba a hacer la misma cosa. En su cabeza, en sus planes, estaba a hacer la misma cosa con aquel filisteo. Pero que si él permitiese el miedo de dominar, él no iba a conseguir. Él no iba a conseguir. Porque el miedo tiene la capacidad de te paralizar. Entonces, ¿qué David usó para dominar su miedo? Él transferiu su mirada para Dios. Él no miraba el gigante. Él miraba un poco arriba. Él miraba los cielos. Y cuando el gigante le traía palabras desafiadoras para le causar miedo, él decía: no estoy acá luchando
en nombre de mí mismo. Estoy luchando contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Estoy peleando contigo en nombre de Jehová, el Dios de Israel. Entonces, mire, la mirada de este hombre, o olhar, quiero decir para los portugueses, la mirada de este hombre no estaba en aquel gigante. La mirada estava em Deus. Ele mirava a Deus. O que quero com isto dizer, com todo este tema que estamos vivendo, irmãos? Estamos peleando contra um gigante, claro, pero que é um gigante tão pequeno. É um gigante que não se pode mirar com os olhos humanos, porque é 10.000 vezes mais pequeno do que a capacidade humana de mirar. Tiene que mirar com um microscópio. 10.000 vezes mais pequeno. Pero o que passa? É um gigante porque está em todo o planeta, está assolando o mundo todo. Os países mais poderosos estão se encurvando, se arrodillando delante deste gigante. Pero que nós que servimos a Deus não podemos focar, mirar, olhar para este gigante. Temos que transferir nossa mirada para Deus. Solamente Deus, sua palavra, suas promessas, sua fidelidade, sua grandeza, seu controle, seu domínio de todas as coisas. Se você focar seus olhos neste gigante, você não vai conseguir ter fé. Você não vai conseguir desenvolver a confiança em Deus. Aqui aconteceu justamente isto. Em Gênesis, Adão e Eva estavam mirando para seu erro, para sua desobediência. O gigante naquela hora era o pecado. E o que passa é que ele não conseguiu mirar a misericórdia de Deus. Hoje hice esta pergunta a mim mesmo. Será que se Adão confessasse a Deus o que hubiera hecho, não havia perdão para seus pecados? Não havia uma forma de Deus perdonar a Adão? Pero que mire, hermano, ele não consegue perceber, mesmo delante de tantos dias, convivendo com Deus, porque todos os dias a Bíblia diz que Deus venia para falar com Adão e Eva. Isso não sei por quantos anos isso aconteceu, pero que era todos os dias. E ele não conhecia este lado divino que se chama misericordioso. Ele não foi capaz de conhecer o amor de Deus que é perdonador. Ele não confessou seu erro, pero que preferiu se esconder, porque el miedo, diz a palavra, tuve miedo. É a primeira vez que a palavra miedo aparece na Bíblia. Tuve miedo. El miedo le dominou. El miedo dominou o coração de Adão e Eva, e não havia outra coisa a fazer a não ser punir-los. Deus então castiga a Adão, castiga a Eva e os echa fora do jardim. E isto é o que o diabo quer. O diabo não pode afetar, hermano, a comunhão de você com Deus. O diabo não pode entrar na comunhão de você com Deus. Não, ele não pode, ele não tem este poder. Pero que o que vai fazer, mesmo estando afuera, ele vai intentar fazer com que o medo te domine. E com o medo te dominando, a comunhão com Deus vai ser completamente afetada, destruída. Mire por favor comigo mais um versículo da Bíblia, o Salmo 56, versículo 1
hasta el versículo 4. Dice así: ten misericordia de mí, oh Dios. El salmista David diciendo esto. ¿Por qué me devoraría el hombre? Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean. Mire, esto es un rey hablando. Y David tenía muchos enemigos porque fue un hombre de guerras, un hombre de muchas peleas. Y él dice: porque muchos son los que pelean contra mí con sabiduría. Él se ve un hombre resumido, un hombre que no era capaz de vencerlos. Ahora él dice así: en el día que temo, yo en ti confío. Mire, hermano, sabemos que David era un hombre de mucha coraje, pero que acá está confesando que tiene miedo en ciertos momentos, pero que también está enseñando a nosotros cómo reaccionar, cómo reagir, estoy tentando decir, cómo reaccionar a los momentos de miedo. Él dice: confío en ti. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. Mire que le da la receta para nosotros vencermos el miedo. Confianza en Dios. Alabar su palabra con alabanzas. Él quiere decir: cantaré su palabra. O sea, era de la palabra que él sacaba sus himnos. Su inspiración venía de la palabra. En Dios he confiado. Confía en Dios. Dios está sentado en su trono en esta hora, donde toda la población está en pánico. Y Dios está diciendo: hay un pueblo que confía en mí. Hay un pueblo que no puede perder la confianza en mí. Este pueblo llama así Iglesia del Señor Jesús. El pueblo de Dios tiene que tener un comportamiento bíblico, comportamiento de creyente, de salvo. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Mire, hermano, él termina estos 4 versículos haciendo una pregunta: ¿qué puede hacerme el hombre? Y ahí alguien puede decir: puede matarte. Y ahí él iba a decir: ¿y qué es la muerte para alguien que vive con deseos de mirar a Dios, con deseo de encontrarse con Dios? ¿Qué es la muerte para un pueblo que tiene un Señor que ya venció la muerte? Hermanos, acá en el Salmo 34, versículo 4, tiene otro versículo que nos da fuerza. Dice así: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. David también está nos enseñando que Dios puede nos librar de los temores. En sus oraciones usted puede decir esto: Dios me libra de mis temores, Señor. Tengo temores, tengo miedo. Todavía, Señor, no me deja ser dominado por esto. Aleluya, gloria a Dios. Isaías 41 y 10 dice así: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esto acá usted no va a encontrar en la pantalla de su tele, o sea, na tela de su televisión. Esto acá usted no va a encontrar en los periódicos, o sea, nos jornais de sua televisão. Isto acá usted só vai encontrar quando usted abre a Bíblia e usted mira as promessas de Deus. Vou repetir-te: no temas, porque eu estou contigo.
no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, son versículos que usted podría digitar en su computadora y imprimir un papel y poner en su ventana y poner o donde quiera que usted ponga, para que sus ojos queden mirando estas palabras de ánimo, palabras de fuerza, palabras, por ejemplo, que Dios se utilizó para hablar con Josué. En el capítulo 1, versículo 9, Él dice así: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Hermanos, no temas. No permita que el miedo venga a dominarte. No permita que el poder de Satanás venga a dominarte tu mente, tu cabeza, tu corazón. Cree en Dios. Él sí va a te defender, te proteger, guardarte de todo este malo. En el nombre de Jesús, crea en esta palabra. Aleluya. La confianza hace con que el miedo desaparezca. Cuando usted confía en Dios, es automático. El miedo desaparece. Y solo hay dos caminos para la iglesia: o confía totalmente en Dios, o tiene miedo. O confía o tiene miedo. Yo pienso, hermano, que toda esta crisis, cuando pasar, va a dejar un miedo en la población mundial tan grande. Y es justamente donde la iglesia debe destacarse. Es justamente cuando esta cuarentena se termina y nosotros vamos a poder salir a la calle, que solamente quien tiene fe en Dios no va a tener miedo. Solamente quien confía en Dios plenamente no va a tener miedo. Y es este el momento de la iglesia destacarse. Gloria a Dios. Estaba recordando una cosa que una vez escuché a mucho tiempo, cuando era nuevo convertido en una escuela dominical. Dice que un padre estaba segurando la mano de su hijo y estaba atravesando la calle, quiero decir, una avenida, una rua. Y cuando atravesaba la calle, cuando llegó en el otro lado, en la vereda, en la calzada, en la vereda, aquel hijo dice a su padre: padre, ¿usted sabe cuántos pisos tiene aquel edificio? ¿Cuántos andares tiene aquel edificio? Y el padre dice: no, hijo, no lo sé. Y él dice: dice 8, padre. Y el padre paró así: dice 8, hijo, todo esto, sí, cierto. Fíjese, padre, pede el filho, certifique-se, papai. Y el padre mira para el edificio y conta: 1 piso, 2, 3, 4, 5. Sí, hijo, dice 8 pisos. ¿Cómo usted sabe de esto? Y él dice: padre, cuando nosotros estábamos atravesando la vereda, yo pude contar. O sea, hermano, en un momento de peligro, donde autos estaban para un lado, para otro, aquel niño tuvo la capacidad de mirar aquel edificio y contar cuántos pisos tenía, sin ninguna preocupación de ser atropellado, de ser pegado con un auto daquele en alta velocidad. No había peligro para él. ¿Por qué no había peligro en la cabeza de aquel niño? Porque su mano estaba prendida en la mano de su padre. Confianza. No preciso, él estaba diciendo, yo no necesito preocuparme cuando la preocupación es de mi padre. Si mi padre está conmigo, yo atraveso tranquilo.
y puedo usar ese tiempo para contar pisos, por ejemplo. Entonces, el padre miró y sacó una idea para su vida espiritual y quiero transmitir para usted, porque usted también tiene un padre que está asegurando su mano, agarrado con su mano, y él va a atravesar con usted todo este momento de dolor, y no precisa estar con miedo, no precisa estar inquieto, intranquilo, porque todo esto va a pasar en el nombre de Jesús. Entonces usa este tiempo no para estar inquieto con una cosa u otra. Usa este tiempo para confiar y crecer en comunión con Dios. Aleluya. Y para concluir, hermano, quiero que usted lea lo que está escrito en el Salmo 23 y versículo 4. Mira conmigo, este salmo es muy conocido y creo que usted ya sabe de cabeza, pero que quiero fijarse acá como se dice en español. Salmo 23 y versículo 4. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Infundirán aliento. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Aleluya, gloria a Dios. Quiero decirte que el valle de sombra de muerte era justo un camino. Cuando se salía de Jerusalén y iba para Jericó, o de Jericó para Jerusalén, aquel medio se llamaba Valle del Sombra de Muerte, o Camino de Sangre, porque era un lugar, hermano, terrible. Asaltantes, personas malas, ladrones. Había lugares que tenía arena movediza. Las personas pisaban y se era sacado para dentro de la tierra. O que pasa es que David está diciendo: yo soy pastor, y aunque pase por ese valle, chamava-se também Valle de Negev. Valle de Negev. Sabe uma coisa interessante que aconteceu neste valle, hermanos? Quando Moisés estava para entrar em la tierra prometida, chamou 12 homens. E estes homens, para espionar la tierra, eles teriam que passar por el Valle de Negev. E era justo esse valle de sombra de muerte. O que pasa é que de 12 homens, solamente 2 vinieron com uma palavra de positividade. Os outros 10 disseram: não, é terrível. O que acontecia neste valle, hermano, era que era habitado por personas comunes. Pero que diz los estudios que el sol, cuando agarraba a las personas, el sol cuando alcanzaba a las personas, refletía la sombra de estas personas. Y estas personas en la roca, na rocha, nas rocas sedimentares, eram transfigurados como gigantes. Eu penso que havia gigantes, é comprovado em la Bíblia que também haviam gigantes nesta terra, pero que não eram muitos. Todavia, quando estes homens volvem a Moisés, dizem assim: não, são tão grandes que parecemos como gafanhotos delante de ellos. O que estes homens estavam mirando não eram a persona em si, estavam mirando a sombra deles. E o que passa é que o medo dominou aquela gente, hermano. O medo dominou toda a população de Israel. El miedo acabó con la comunión con Dios. El miedo anuló las promesas de Dios. El miedo anuló el poder de Dios. El miedo es terrible.
El miedo trae un comportamiento inadecuado para un creyente, hermano. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que no, David pensaba de otra manera. Aunque pase por el valle de la sombra de la muerte, no voy a temer, no voy a tener miedo, no voy a permitir que me domine este miedo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El miedo hace con que las cosas que no son parezcan ser. El miedo magnifica las cosas pequeñas. Yo quiero decir a usted que Dios con esta palabra está diciendo: no temas, hijo. ¿Qué tipo de comportamiento es este? No es esta la posición que los siervos de Dios deben tener. Este miedo va a impedirte de hacer cosas que quiero que tú hagas. Bueno, hermanos, hay muchas cosas a hablar acá, pero que ya se va 1 hora y me parece que se corta, ¿no, Lucas? La transmisión, ¿no se cortó? Bueno, yo quiero decir lo que Pablo dijo a Timoteo en el capítulo 1 y versículo 7 de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo quiero profetizar sobre tu vida: amor, poder, dominio propio. Cierra tus ojos donde quiera que tú estés y vamos a orar conmigo. Padre, delante de tu palabra, Señor, yo comprendo que no es para tener miedo. Son desafíos, Señor, que el mundo entero está pasando, Padre, pero que tu iglesia tiene una mirada distinta. Pero que tu iglesia, Señor, aleluya, tiene tu palabra como guía, Señor. Nosotros no somos guiados por los periódicos, nosotros no somos guiados, Señor. Sí, claro, escuchamos las noticias, los noticieros, los periodistas, Señor, pero que tu palabra tiene la palabra final. La Biblia habla de todo esto que está aconteciendo, Señor. Y también habla de un Dios que es poderoso. Es esto que quiero tomar pose, Señor, del poder, de tu amor y de dominio propio, Padre. En el nombre de Jesús, que esta palabra alcance la gente, mis hermanos, mis amigos, acá de la Argentina, de Mendoza, de Brasil, donde quiera que esté alcanzando este video, Señor. Y que ahora en el nombre de Jesús todo espíritu maligno de miedo, de pánico, se aparte de este hogar. Que todo espíritu de miedo, de pánico, Señor, o que vai acontecer comigo, si voy a tener mi empleo, será que voy a tener enfermedades, o que vai pasar con mi familia, será que voy a pagar mi alquiler, será que voy a pagar mis cuentas, será que voy a tener dinero para pagar mi auto. Oh, en el nombre de Jesús, todo espíritu de miedo salga ahora. Y que la bendición de Dios, que la confianza en Dios esté dominando la mente de cada creyente, Señor. Porque tú no nos diste espíritu de miedo. No, Señor. No, es Satanás que da este espíritu y que domina y que rompe con nuestra comunión contigo, Padre, pero que lo que tienes nos dado es poder, amor y dominio propio. Por tanto, Señor, te pido, aplica esta palabra sencilla, Señor, en los corazones
En el nombre de Jesús te oro así, Padre, y te pido todas esas bendiciones, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús.